El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó un momento crucial tanto para Ucrania como para Rusia. Este evento no solo significó el fin de una era, sino también el comienzo de un nuevo capítulo lleno de incertidumbres y oportunidades para ambas naciones. Ambas naciones emprendieron trayectorias distintas, adoptando diferentes sistemas políticos y valores sociales. Mientras Ucrania se inclinaba hacia la democracia y la integración con Occidente, Rusia buscaba redefinir su identidad y recuperar su influencia perdida. Ucrania, con su historia de independencia cosaca y su carácter cultural distintivo, eligió el camino de la democracia y buscó lazos más estrechos con Occidente. Las celebraciones de independencia y los festivales culturales reflejaban un renacimiento de su identidad nacional y un deseo de distanciarse de su pasado soviético. Rusia, bajo el liderazgo de Boris Yeltsin y posteriormente de Vladimir Putin, se enfrentó a la agitación económica y a la sensación de un imperio perdido. La década de los 90 fue especialmente dura, con una economía en crisis y un sentimiento generalizado de desilusión entre la población. El camino de Ucrania hacia la democracia no estuvo exento de desafíos. Las protestas y los mítines políticos eran una constante, reflejando la lucha del pueblo ucraniano por un gobierno más transparente y responsable. La Revolución Naranja en 2004 y la Revolución de la Dignidad en 2014 demostraron el compromiso inquebrantable del pueblo ucraniano con los principios democráticos y su rechazo al autoritarismo. Estas revoluciones no solo fueron movimientos políticos, sino también expresiones de un profundo deseo de cambio y justicia. Estas revoluciones fueron provocadas por elecciones amañadas y la corrupción gubernamental, lo que puso de manifiesto la fragilidad de las instituciones democráticas frente al poder arraigado. La lucha contra la corrupción se convirtió en un tema central en la política ucraniana, con ciudadanos exigiendo reformas y transparencia. Rusia, en cambio, fue testigo de la consolidación del poder bajo Vladimir Putin, quien asumió la presidencia en el año 2000. Su liderazgo trajo consigo una estabilidad relativa, pero a costa de la erosión de las libertades democráticas y la centralización del poder. El gobierno de Putin se ha caracterizado por la erosión de las normas democráticas, la supresión de la disidencia y la concentración del poder en manos de unos pocos. Las voces críticas fueron silenciadas y las protestas fueron reprimidas con mano dura, consolidando un régimen autoritario. Esta deriva autoritaria ha tenido profundas implicaciones para la política interior y exterior de Rusia. La política exterior rusa se volvió más agresiva, buscando reafirmar su influencia en la región y más allá, mientras que internamente el control sobre los medios y la sociedad civil se intensificó. Los caminos divergentes tomados por Ucrania y Rusia reflejan sus distintas experiencias históricas, identidades culturales y aspiraciones políticas. Mientras Ucrania miraba hacia el futuro con esperanza y un deseo de integrarse en la comunidad internacional, Rusia se aferraba a su pasado imperial y buscaba restaurar su estatus de gran potencia. Estas diferencias se han acentuado cada vez más en los últimos años, culminando en el conflicto actual. La tensión en la frontera y los enfrentamientos militares son un reflejo de las profundas divisiones y la lucha por el control y la influencia en la región. Un aspecto central para comprender el conflicto actual es la perspectiva de Vladimir Putin sobre Ucrania. Putin no ve a Ucrania como una nación soberana, sino como parte integrante de la esfera histórica y cultural de Rusia. Este punto de vista tiene sus raíces en una interpretación distorsionada de la historia que hace hincapié en la fe cristiana ortodoxa compartida y en el pasado entrelazado de ambas naciones. El discurso de Putin niega la capacidad de acción de Ucrania y su derecho a la autodeterminación. Presenta a Ucrania como una marioneta de Occidente, manipulada por la OTAN y Estados Unidos para socavar la seguridad y la influencia de Rusia. Este discurso de intromisión occidental y sometimiento ucraniano sirve para justificar las acciones agresivas de Rusia. Las afirmaciones de Putin sobre el control occidental sobre Ucrania son infundadas y carecen de base fáctica.
El deseo de Ucrania de estrechar lazos con Occidente se deriva de un anhelo de democracia, seguridad y prosperidad económica, no de ninguna manipulación externa. Occidente, por su parte, siempre ha apoyado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La visión distorsionada de la historia de Putin y sus acusaciones infundadas contra Occidente forman parte de una campaña de propaganda más amplia destinada a legitimar las acciones de Rusia en Ucrania. Esta campaña ha sido notablemente eficaz a la hora de moldear la opinión pública dentro de Rusia y recabar apoyo para la guerra. Un aspecto crucial de la estrategia de Rusia en Ucrania es el uso de la guerra de información para moldear la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. Esta táctica no es nueva, pero ha sido refinada y ampliada en el contexto del conflicto actual. Los medios de comunicación controlados por el Estado ruso, como RT y Sputnik, han desempeñado un papel fundamental en la difusión de propaganda y desinformación sobre el conflicto. Estos canales no solo transmiten noticias, sino que también crean narrativas que apoyan los objetivos del Kremlin. Estos medios de comunicación presentan la guerra de Ucrania como una operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar el país. Esta narrativa se repite constantemente para justificar la intervención militar y ganar apoyo entre la población rusa. Acusan al gobierno ucraniano de estar controlado por neonazis y de cometer atrocidades contra la población rusoparlante del este de Ucrania. Estas acusaciones buscan deslegitimar al gobierno ucraniano y justificar las acciones militares rusas. Estas afirmaciones son demostrablemente falsas y han sido desmentidas repetidamente por verificadores de hechos independientes. Sin embargo, la repetición constante de estas mentiras ha llevado a que muchas personas las crean. El control del gobierno ruso sobre el panorama mediático dentro de Rusia es casi total. Las autoridades utilizan este control para suprimir cualquier narrativa que contradiga la versión oficial de los hechos. Los medios de comunicación independientes han sido silenciados, y los periodistas que se atreven a desafiar el discurso oficial se enfrentan al acoso, la intimidación e incluso el encarcelamiento. Este ambiente de represión ha creado un clima de miedo entre los periodistas. Este apagón informativo ha creado un entorno en el que muchos rusos solo están expuestos a la versión de los hechos del Kremlin. La falta de acceso a fuentes de información alternativas limita la capacidad de la población para formarse una opinión informada. La difusión de la desinformación rusa se extiende más allá de sus fronteras. Los medios de comunicación estatales rusos también producen contenido en varios idiomas para influir en la opinión pública internacional. Los discursos pro-Kremlin han encontrado un terreno fértil entre los grupos de extrema derecha y extrema izquierda de Occidente, que a menudo son receptivos a los mensajes anti-establishment y anti-OTAN. Estos grupos amplifican las narrativas rusas, creando una red de desinformación que se extiende por todo el mundo. Las plataformas de redes sociales también se han convertido en campos de batalla de la guerra de información, donde ambos bandos utilizan estas plataformas para difundir sus discursos. La velocidad y el alcance de las redes sociales permiten que la desinformación se propague rápidamente, complicando aún más la tarea de discernir la verdad. En respuesta, periodistas y organizaciones de verificación de hechos de todo el mundo trabajan incansablemente para desmentir las falsedades y proporcionar información precisa. Sin embargo, la lucha contra la desinformación es una tarea ardua y continua que requiere la colaboración de múltiples actores en la sociedad. A pesar de los esfuerzos del gobierno ruso por controlar la narrativa, hay ciudadanos que buscan activamente información alternativa y participan en debates públicos. Estos individuos representan una esperanza para el futuro de la libertad de prensa y la verdad en Rusia. La represión de la disidencia dentro de Rusia se ha intensificado desde la invasión de Ucrania. Este aumento en la represión no es un fenómeno nuevo, sino una escalada de tácticas que el gobierno ruso ha utilizado durante años para mantener el control y sofocar cualquier forma de oposición. Cualquier forma de oposición a la guerra, incluso las protestas pacíficas o las críticas en línea, se encuentra con una represión rápida y brutal. Las autoridades no dudan en utilizar la fuerza para dispersar a los manifestantes y arrestar a aquellos que se atreven a alzar la voz contra el régimen. El gobierno ruso ha promulgado leyes draconianas que penalizan el periodismo independiente, restringen la libertad de expresión e imponen duras penas
por difundir información falsa sobre el ejército. Estas leyes están diseñadas para silenciar a los periodistas y evitar que la verdad sobre la guerra y sus consecuencias llegue al público. Miles de rusos han sido detenidos por participar en protestas contra la guerra, a menudo con pretextos endebles. Las detenciones masivas son una táctica común para disuadir a otros de unirse a las protestas y para mostrar que cualquier forma de disidencia será castigada severamente. Organizaciones de derechos humanos han documentado informes generalizados de brutalidad policial, tortura y malos tratos a los detenidos. Estos abusos no solo buscan castigar a los disidentes, sino también enviar un mensaje claro a la población de que cualquier forma de oposición será aplastada sin piedad. Los esfuerzos sistemáticos del gobierno ruso para silenciar la disidencia han creado un clima de miedo e intimidación, lo que dificulta cada vez más que los rusos expresen su oposición a la guerra. La presencia constante de la policía y las fuerzas de seguridad en las calles sirve como un recordatorio constante de las consecuencias de desafiar al régimen. La represión de la disidencia no se limita a los ciudadanos de a pie. Los líderes de la oposición y los activistas prominentes también son objetivos frecuentes de las autoridades. Destacadas figuras de la oposición, como Alexei Navalny, han sido encarceladas por cargos falsos. Estos arrestos buscan desmoralizar a la oposición y desmantelar cualquier movimiento organizado que pueda desafiar al gobierno. Los medios de comunicación independientes se han visto obligados a cerrar o a trasladarse al extranjero, y los periodistas que siguen trabajando en Rusia se enfrentan a un acoso constante y a la amenaza de detención. La censura y la represión han dejado a la población rusa con pocas fuentes de información veraz y objetiva. El ataque del Kremlin a la libertad de expresión ha extinguido eficazmente cualquier debate público significativo sobre la guerra de Ucrania. La propaganda estatal domina el discurso público y cualquier voz disidente es rápidamente silenciada. La supresión de la disidencia dentro de Rusia es una prueba de la naturaleza autoritaria del régimen de Putin y de su determinación de mantener el control a toda costa. El gobierno utiliza la represión como una herramienta para consolidar su poder y eliminar cualquier amenaza a su autoridad. Silenciar las voces críticas no solo viola los derechos fundamentales de los ciudadanos rusos, sino que también impide que surja cualquier oposición interna significativa a la guerra. La falta de un debate abierto y honesto sobre la guerra y sus consecuencias perpetúa el conflicto y dificulta la búsqueda de una solución pacífica.